Mare con Puche por aquí, Nescolman, que en un capítulo más estamos acá, ya en el cuarto día de San Pedro, en la misión. Está con un hermoso día soleado. Vamos en este momento a Puritama, aguas tibias, ¿o no? Puritama, agua tibia. Nos vamos a Puritama aquí con mi Peña y Jonathan, preparado ahí con Pillán. Ah, Pillán se quedó hoy día aquí, Pillán. Oye, tírate que hay de guardián, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasa, hermanito mío? Es vacancito este. Este nos acompañó ayer. ¿Ah? Lo vamos a sacar a la fama. Ahí Pichichagua. Ya nomás ahora nos vamos rumbo a Puritama entonces, ¿no? Vamos, primero vamos a subir hasta el poblado de Huatin. 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 Vamos a estar ahí. ¿Eh? Después vamos a subir unos kilómetros más arriba y vamos a tomar el cauce del río Puritama. Toma. En un lugar aparte. Hermoso. Después vamos a bajar y vamos a ir al bosque de cactus de Cardone antiguo. De Mira. abuelo. Mira. Huatin, de ahí. Buena, mi Peña y Chartumay. Con el de Cancabur siempre con nosotros ahí. Sí. Oye, Cancabur, hermano. Este con nieve debe ser hermoso, ¿no? ¿Ah? Con Creo que el nieve. año por ahí, el 14, creo, me acuerdo. Nevó acá en San Pedro de acá. Nevó. Y fue como 30 centímetros de nieve. Cash. Hasta abajo, así, todo el pueblo, hermoso se veía. Creo que duró como 2 o 3 horas. No, güey. Sí, acá de hecho, salió el sol, cabrón. Cagó. No hay árboles, ¿no? 3000 metros de altura entonces. 3 metros de altura. Entonces cambió, entonces aparece la paja brava, empieza a aparecer estos arbustos pequeñitos que están al lado de la rica rica. Rica, rica, así se llaman. Sí, pingo pingo, vamos a contar. Un poco de la geomorfología del lugar. Seguimos aquí en la ruta rumbo a Puritama, vamos. Con Tata Inti apañando ahí de Piuque. Vamos a Huatin primero, Huatin. Por eso ahora sigan viendo. Wow. Aquí para allá, 17. Ya, otra cascada. Hay una cascada hermosa, gigante. Otro día vamos a venir para acá, vamos a descansar un poco. Vale. Hoy día me quedé un poquito cansado, bueno. Pues sí, Sí. vamos. Vamos que se puede. Se desfile de la Pampa para allá igual. ¿Cuánto te demoráis caminando para Licancabur de aquí para allá? ¿Al Nicancabú? De- No, harto. De aquí para allá caminando así. Un día. ¿Un día para llegar hasta allá? ¿Tanto, hermano? Yo lo veo cerca, pues. Bueno. No, pero te cae en la presión, ¿cachai? Cambio. Yo tuve que caminar de allá, del pueblo, hasta esas quebradas de ahí. Ah, ya. En ellos. Oye. Trabajé para vialidad yo y hacíamos ¿cómo se llama? El levantamiento de terreno. Ah, ya, sí, Y te tenía que ver sitios arqueológicos, zoología de animales, las plantas que había y ciertos kilómetros yo no andaba con GPS. Y el Bueno. ingeniero me pillaba al otro lado y que era un amigo. Mira, eso es como un cañón, ahí corre agua, ¿no? Y esa deformación fue de agua también, claro, de viento, agua. Esa que y, está ahí. Claro, un terremoto ahí. Y justamente por ahí no corre agua, pero aquí está corriendo el río Puritama ahora. Sí, está corriendo. El río de agua caliente, el que está aquí, Ah, ya. Puritama. Mira, como la casa rodante. Hermosa, ¿no? Ah, Ese es un sueño mío. sí. Si se fijan por la orilla, hay una capa tectónica ahí marcada, una Ajá. erupción volcánica, y ahí, ahora que se abrió, hay casas, fíjate, y fajas de indígenas, hay cuevas, sitio arqueológico ahí. Wow. ¿Verdad que se ve ahí? Increíble, nine. Mira, más cole zorro. Sí, casi toda la quebrada arriba hasta arriba y por eso. Pura cole zorro. Ahí ya va cruzando el Puritama, ¿cachai? Que es un cauce de río. Claro. Y que arriba en el hoyo cuando sale, ahí te cobran. Ya. Y también nosotros vimos que había, cuando se nos camino aquí, lo quisieron contar así porque mira, también hay una tumba y si se fijan ustedes. Ah. Hay un sitio ahí. Mira, ahí está. La tierra es de otro color. ¿Cachaste ahí que hay Sí. hay algo ahí? A la vuelta de la música. Mira, la piedra tiene forma de cara. Sí. No sé. Acá las piedras tienen forma de cara. Yo me he dado cuenta de eso. Bueno, claro. ¿Ah? Los
llaman gigantes, que te contaba eso. Ya. Dicen que son marcas de gigantes. Sí. Hay huellas, pisadas, más. Oye, te digo, yo pego cara, formas de cara. Esos son los apus. Chao, chao, oye, cuidado. Puro gasto, Berto, mira ahí. Entonces aquí vamos a caminar con las mochilas, con harta agüita. Y vamos a estar arriba unas 2 horas con este tour, ¿vale? Dale. A la 1 nos venimos de vuelta y bajamos después a Guatín. Guatín. Después de la 1, acuérdense si tienen, ¿trajeron bloqueador solar? Yo tengo, ya me eché. Algo queda. Yo me eché un poco, ¿no? Reserva de conservación Puritama. Bueno, vamos a hacer unas tomitas con dron aprovechando que estamos aquí. Vamos. Necum. Acompáñenos, Necum. Acompáñenos la travesía. ¿Voy a dejar cerrado? Claro. Sí, voy a dejar cerrado, hermanito, primero. Reserva de conservación Puritama. Ayúdanos con el cuidado de esta zona y su fauna. Aquí habita un animal en peligro de extinción. Respeta los sitios arqueológicos. Camina solo por sendero autorizado. ¿Ven? Nada. Vamos a hacer unas escenas para el video que vamos a subir después. Para que el premio. Voy a hacer zoom también, sé que. Ahí estamos grabando San Pedro. Está bueno, está quedando con esta imagen. Ahora me vengo con todo para acá, mira. Ahora viene el dron. ¡Ahí va el avión! Ahí viene bajando este boom. ¿Qué grande, Necum? Necum, ahí, ¿qué pasa? Necum, estoy bautizado como ya no soy Necul, soy Necum. Necum de Malcum, mira si está. Tiene que tirarse por acá. Dale, Necum. Yo. Bueno, ya estamos aquí en la reserva de conservación de Puritama y vamos a entrar a este lugar milenario igual, en conservación. Acá hay agüita, hay pozas, hay un sendero como de trekking, viene gente igual a visitar por acá, así que vamos a ver qué es lo que se teje para abajo. Hace calorcito, así que vamos con todo. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto es una ruina esta? Una ruca, mira. Wow. Son rucas en realidad, Berta, mira. Son casitas. ¿Con techo, viste? Se abrió con el agua, ¿no? Claro, de veras. Se notan las capas claramente. ¿Ah? Erosión. Erosión volcánica, mira. Y como una forma. Ya, ojo. Ahí está la vida, el ñencó. Mira los castos ahí. Gigante ese. Y también hay más. Estamos llegando al cañón. Aquí está bueno para una foto, mira. Saludos, ponete al lado, Berta, y ten. ¿Habéis un yatiri acá? Sí, sitio arqueológico por todos lados. Ah, Corralones. guay. Y la pasaste ahí, ¿no? Junto al medio para allá. Nosotros vamos donde va esa gente allá. Acá. Fíjate, hermano. Vamos entonces. Para acá igual, eso tú me decís que era erupción volcánica. Sí, pues todas esas son marcas
marcas de erupciones volcánicas. O sea, por aquí ha pasado la lava. La lava no, pero agua y viento hizo esta erosión en tantos años. Ah, Pero la de arriba sí son erupciones volcánicas. ya. Cayendo encima, ¿no? Sí, bo. Hay varios cactus, eso. Gigante, hermano. Cardones. ¿Cardones se llaman estos? Toma. Está lleno de cardones por acá. Después la vuelta te la encuentro. Claro, la vuelta es un poco más simpática. No, pero usted sabe que Como raro. le damos nomás. Estamos llegando al Ñanco, mira. Oh, está acuático acá la pasada. Está acuática la pasada, me cum. Está especial para caerse, weón. Voy a poner la agüita. Acá empieza el tour verdadero. La aventura. Yatiri, entonces, en esta parte, el Yatiri es un sabio de la montaña, ¿no? Claro, como el chamán. Un chamán. Se vivía en un lugar privilegiado. Estaba su casa. Allá, ¿o no? Todavía quedan las piedras. Estos que están como escondidos debajo, igual, que se ven ahí. ¿Cómo viene mi hartita? Bien. Mapuche Tainchimira producida completamente por el Ofi de Neculmán. Por el Ofi de Neculmán. ¿Ah? Mi vestida pañadora siempre ahí, llevándole la trutruca, la que vamos a hacer una yecantuna aquí, al ladito del río, Puritama. Se siente igual la altura, vamos a 3.200 metros de altura. Aquí andamos, sobre el nivel del mar caminando. Se siente un poco la puna, pero poco casero, mira. Hermosa la agüita, cristalina. Dicen que donde hay agua está la vida. Ñanco, como se le llaman los mapuches, el espíritu del agua. Tiene que ser como dedos marcados. Sí, con una mano. Sí. Oh, de veras. Mira los vestigios naturales. Una cara al lado. ¿Son caras o no? ¿Viste? El más arriba también hay. Ahí. Wow. Sí, pues este lugar es místico y hay varios. Mira, allá también, mira. Estos son los ñempos, son los espíritus. Los apus. Los espíritus protectores de este lugar. De la naturaleza, pues si tiene. La naturaleza tiene dueño igual, pues mira la agüita ahí. Jaja, bomba. Bomba. Ahí pudimos. Vamos a una más arriba nosotros. Hola, buenas. Vamos al paraíso, dice el Peña aquí, no vamos nada a las pozas más chicas, vamos al paraíso. No cagás, papá. ¿Ah? ¿O no, mané? Al paraíso me llega aquí mi Peña Jonathan. Pedazo de peñazo, Huenuy. Ya nomás nos vamos a ir al sur. Ahí sí que vamos a Ahí sí que vamos a tomar mierda. y comer. Mira, llama agua Hay todavía. parte de estas piedras, por ejemplo, si cachan que tienen diferentes erosiones. ¿Eh? ¿Ustedes cachan ahí por los topógrafos qué pasa? Ah, Y también hay figuras, por ejemplo, como figuras de caracoles, como espóndilos, ¿no? ya, sí. Alta cola de zorra para acá. ¿Qué se puede hacer con la cola de zorro? Hacen adorno, ¿no? Adón, tejerla. En realidad acá es algo importante, es como maleza. Maleza, Muchas claro. veces la queman ¿Eh? cuando se ve obstruido el río, ¿Ya? la queman para poder sacarla un poco. Ah, ya. Mira, hay una piedra ahí, mira. Todas estas piedras al final tienen forma como A ver de eso. espóndilos, ¿no? A ver. Y acá quiero entrar acá, ¿eh? Cada una son unas cosas diferentes. Mira, mira. Tío,
que no nos demoremos en Guatis. Ah, hoy estaba acá, no está para acampar. Ah, Sí, está rica aquí o no? bomba, Rica la hermano. posa, ahí, pon, te quedas aquí, bolita, Te voy a acampar, pero vamos al paraíso, vamos al paraíso. Entramos a la selva. Selva amazónica de San Pedro. Ya estamos llegando, estamos llegando. Estamos cerca. Mira. Mira acá, llegamos a otra posita, mira. Otra posada. La gente ahí, ya bañándose. Nosotros vamos a una más. ¿Tú vas? ¿Ah? Mira. Hermoso, hermano. Una cueva. Hoy está buena esa cueva. Un refugio. Está bueno igual. ¿Y de qué viviríamos acá? Del ganado. Y la pesca, aquí no corren pescado. No hay pescado que hacer. ¡Ah! Ahí, más arriba. Aquí haciendo alpinismo ahora. Mira, otra cosita más. Deja tocar una tutruc. Deja tocar una tutruc aquí. Ah, ya. ¿Y cómo vamos a pasar para allá? al tiro. Bueno. Podemos ocupar esta, otra. Ya, pues. Ya tú sabes. Bueno, mi rey. ¡Echadito, mi rey! ¡Pacum! ¡Hum! Aquí estamos. Llegamos a la posita, mira. Mira qué arriba. Ay, esta temperatura esa parece. ¡Qué La calor! gente turista. Hola, hola. Un video que vamos a subir a YouTube. Sígueme, Nekulman en YouTube. Vale, esa zona es mejor para grabar. ¿Qué se mola? Sí, sí. No, sí hemos grabado todo en realidad. ¿Ya lo han grabado? Sí. ¿De dónde son? ¿De España? Sí. Hostia, tío. Eso. Eso. Sí. Lo único que sé, Tampoco es tipo hostias todo el rato. lo único que sé decir es esa weá. Ah, Coño. Tío. joder, tío. De Madrid. Madrid. ¿Te gusta el rap español? A mí me gusta Nash Scratch. Nash Scratch de España. Ese es buen rapero. Zenith, escuchamos Zenith. Ah, rapero. Sí, hip hop. Yo. ¡Alaikum! Salirse hace frío, hermano. ¡Dale, Becur! Está helado. Arriba. Está helado, Juan. ¿Cómo está la agua dentro, Bertita? Está muy necul, rico. Bueno, salimos recién de aquí de la agüita, está, pero nice. Está mortal el agua, hermano, acá la cago. Increíble el agüita por acá. Este oasis que hay aquí en San Pedro de Atacama. Hermoso, Pupeño y Pulamien. Hermoso. Sí, te empieza el calor, al toque. ¿O no? Al toque hoy, de buen tatuaje sacaste ahí, sí. Mi pequeño, yo. Buen tatuaje, ¿Ah? ¿Cómo está, Bertita? Quería salirme. ¿Está rica la agüita o no? Sí. ¿Calentita o no? Capaz frío hacia acá afuera. No, pero ahora ya, yo ya me sequé al tiro. Mira, estoy filmando un... Pillamos justo una lagartija que ahí se va a mover. Se está luciendo. Por tercera vez, ¿cómo se llaman esos dos cactus gigantes?
Cardones. Cardones, ya los cardones, mira qué lindos cardones. Ahora voy a ir a un bosque cactus así. Yacantún, esto es una Yacantún. Vale. Ya, póngale, fuerte nomás. Vamos aquí de vuelta ya. Definitivamente mágico este lugar. Un paraíso. Aquí en medio de San Pedro de la Toma. Mira, allá abajo nos hacemos unos turistas justos y regalones, mira. Oye, en todo caso parece una lagartija esa, ¿eh? ¿Pero qué en realidad es? Un tronco. Queda ahí. Está mágico este lugar. ¿Qué pasa? Mira la ramita que está aquí. Justo ahí, mira, a la entradita ahí, mira. Está piolita, ¿eh? Ahora viene lo bueno, los copichen. Saludos aquí al monte, a la montaña. Ya venimos de regreso. Su buen rally, hermano, nos mandamos. Vamos de regreso, ellos van hacia allá ahora. Un corral, mira, un corral dice que este peñi para animales, yo creo que tal vez tenía un techo, no sé. Eso, mira. Mira el vestigio, miren ahí, que lleva una casa con un cuarto incluso. Tiene al lado de acá. Es como una cueva bajo tierra. Qué loco. Y no había visto también. Como una posita con un niño, familia ahí. Hermoso lugar acá. Ya vamos de vuelta ya. Rumbo al bosque de cactus, para allá vamos ahora. Seguimos aquí en San Pedro de Atacama.
momia? Sí. Oh, güey. Adentro tiene que el resto de una momia. Oh, me dejáis loco. Vamos al bosque de cactus. Bosque de castas. Eso. ¿A cuánto está aquí más o menos eso? Ah, 3 minutos. Estaba aquí mismo. Los cactus me llaman la atención. Vamos a Ahí miren el cerro cómo están. Hay por doquier, hermano. ¿Cachaste los carteles? ¿Cómo están ahí los sitios arqueológicos? Sí, bueno. Esto, mira. Ahí mira esos sitios arqueológicos, cacha, mira vos. Wow, una cueva ya, loco. Increíble. Era una casa rodante en el camino. Tócale ahí. Concha, se pasa de los ojos así, por ejemplo. Entonces este pueblo es de Vilama. Guatino. Bosque de cactus, para allá vamos, papá. ¿Qué dice ahí? Ahí está, mira, ahí está. Valle de los Cactus. Bienvenidos al Valle de los Cactus. Welcome to the Valle of the Cactus. Ah, qué chiste, ¿no? ¿Qué te pareció? Spanglish. Ah, Vamos por otra aventura. eso que está ahí rica, rica. Rica. Todas esas plantitas. A ver. ¿Vale? Todo eso que está ahí, todo eso. Rica esta plantita.